¿Te has preguntado por qué un pequeño país en el Medio Oriente, rodeado de enemigos, sin petróleo en abundancia y con apenas unos millones de habitantes, domina cada titular, cada cumbre política y cada batalla espiritual? No es casualidad, es profecía. Israel no es simplemente una nación, es el reloj profético de la humanidad. Cada guerra, cada tratado, cada piedra levantada en Jerusalén, tiene eco en el cielo. Mientras el mundo debate sobre fronteras, Dios está revelando secretos antiguos que nos acercan al juicio y a la redención. Este video no es solo un análisis bíblico, es un llamado urgente a despertar espiritualmente. Si ignoras lo que sucede en Israel, podrías estar ciego ante el cumplimiento de las profecías más impactantes del Apocalipsis, porque lo que muchos consideran geopolítica es en realidad una batalla por tu alma. Así que quédate hasta el final, porque vamos a desenmascarar los misterios, los rituales, las conspiraciones, los ángeles y demonios que giran alrededor de esta tierra sagrada. Lo que vas a escuchar puede cambiar tu forma de ver la Biblia y tu vida. Y si este mensaje despierta algo en tu espíritu, suscríbete al canal. No es solo un clic, es un paso hacia el entendimiento y hacia la verdad. Desde las primeras páginas del Génesis, hay un misterio que resuena como un eco eterno entre las líneas del texto sagrado: la elección de un hombre común para cargar con un destino celestial. Abraham no era un rey, ni un sacerdote, ni un hombre de poder. Era un peregrino, un viajero sin tierra, cuya mayor riqueza era su fe. Sin embargo, fue a él a quien Dios le extendió un pacto eterno, una promesa que no solo cambiaría su historia personal, sino la del mundo entero. En un tiempo donde los cultos paganos dominaban, donde los rituales oscuros se mezclaban con sacrificios humanos, el Dios verdadero rompió el silencio con una declaración: a tu descendencia daré esta tierra. No era solo una cuestión territorial, sino una señal profética. Este fue el nacimiento de un linaje marcado por símbolos, milagros y revelaciones, destinado a desafiar imperios, religiones y herejías. La promesa a Abraham es más que un acuerdo. Es un acto espiritual cargado de juicio y misericordia. Dios no eligió a Abraham porque fuera perfecto, sino porque estaba dispuesto a obedecer. Esa obediencia lo llevó al borde del sacrificio más doloroso, su hijo Isaac. Aquí se entrelazan los conceptos de sacrificio, fe, redención y salvación en una escena que anticipa los misterios más profundos del Nuevo Testamento. No fue coincidencia, fue un patrón espiritual revelado desde el principio. El monte Moría, donde casi ocurre el sacrificio, sería más tarde Jerusalén, escenario de otras posesiones, cruz y resurrección. Esta conexión sella la centralidad de Israel como lugar profético, y de Abraham como figura espiritual cuyo legado resuena en todas las religiones abrahámicas. Cristianos, judíos y musulmanes lo reconocen como padre de la fe, pero no todos comprenden que lo que comenzó como una promesa se transformó en una conspiración espiritual de dimensiones cósmicas, porque detrás de cada promesa divina hay una oposición demoníaca. Desde el instante en que Dios declaró su pacto con Abraham, el infierno tembló. Las tinieblas se pusieron en marcha para impedir el cumplimiento de ese plan. A lo largo de los siglos, esta lucha ha tomado muchas formas: cultos idolátricos, exterminios, exilios, herejías disfrazadas de religiones verdaderas. Sin embargo, la promesa permanece. ¿Cómo puede una nación que no existía durante casi 2000 años volver a su tierra, hablar su lengua ancestral, reconstruir sus ciudades y enfrentar al mundo entero? Esa es la naturaleza de la profecía. No se rinde ante las estadísticas ni a los análisis políticos. Está escrita con fuego eterno. Y todo comenzó con un hombre que miró las estrellas y creyó. En ese acto, se estableció el templo invisible del Espíritu, un testamento vivo del poder de la oración y la fidelidad. Hoy, mientras las naciones se sacuden, mientras los juicios se aceleran y el espíritu del anticristo se infiltra incluso en templos sagrados, el pacto con Abraham sigue siendo un faro. No es un asunto de arqueología ni de geopolítica únicamente, es una herencia espiritual. Cuando miramos a Israel no vemos solo una nación, vemos un espejo del alma humana.
una lucha constante entre el pecado y la fe, entre el castigo y el perdón. Por eso, el pacto con Abraham no es solo una historia antigua, sino una llave profética que abre las puertas del entendimiento en estos tiempos de oscuridad. Cada guerra, cada exorcismo espiritual, cada revelación que sacude los medios o los púlpitos, tiene raíces profundas en esa promesa original, y quien ignora esa conexión está ciego ante el juicio que se avecina y la redención que se ofrece. La historia de Abraham no concluye con su muerte. Al contrario, cada vez que alguien cree contra toda esperanza, como él lo hizo, revive su llamado. Israel no es solo la tierra prometida, es la evidencia visible de una lucha invisible. Ángeles y demonios siguen librando batallas por ese territorio porque allí está inscrito el destino del mundo. Cada símbolo en su bandera, cada oración en el muro, cada mártir que derrama sangre por su fe, está conectado a aquella conversación celestial bajo el cielo estrellado de Canaán. Por eso, el centro de las profecías no está basado en la política, sino en la eternidad. Y desde Abraham hasta hoy, el reloj profético sigue corriendo. Pero lo más impactante es que esto apenas es el principio. Cuando el pacto con Abraham comienza a manifestarse a través de sus descendientes, la historia de Israel entra en una fase visible, gloriosa y profundamente simbólica. Desde la esclavitud en Egipto hasta la travesía del desierto, cada paso del pueblo hebreo es acompañado por señales divinas que desafían la lógica humana. El mar se abre, cae maná del cielo, la roca da agua, y las naciones tiemblan ante un pueblo que no tiene ejército, pero camina con un Dios vivo. Sin embargo, esta gloria no es constante. El mismo pueblo que ve milagros con sus propios ojos también cae en idolatría, adorando un becerro de oro, repitiendo rituales paganos que antes había rechazado. Este vaivén entre la fe y el pecado marca una narrativa profética profunda. La humanidad es capaz de tocar el cielo y al instante volver a la oscuridad. La época de los jueces y los reyes acentúa ese patrón. Dios levanta líderes como Débora, Gedeón, y luego un rey conforme a su corazón, David. En ese reinado, Israel alcanza su apogeo espiritual y territorial. El arca del pacto encuentra un lugar, el templo se proyecta, la nación canta salmos y los enemigos retroceden. Pero incluso en medio de esa gloria, el pecado se infiltra. El mismo David comete adulterio y asesinato. Salomón, su hijo, construye el templo, pero también altares para dioses extranjeros. Aquí surge un principio eterno. Cada bendición mal gestionada se convierte en juicio. El pueblo que fue testigo de milagros ahora cae en herejías, cultos impuros y alianzas impías. Dios envía profetas para advertirlos, hombres como Elías, Isaías y Jeremías, quienes denuncian la corrupción del alma y llaman al arrepentimiento con fuego en sus palabras. Y es que los profetas no eran predicadores comunes, eran centinelas del pacto, portadores de misterios celestiales que el pueblo no quería oír. Jeremías llora por una nación que camina hacia el juicio, mientras Ezequiel ve visiones de ángeles, ruedas de fuego y la gloria de Dios abandonando el templo. No eran solo imágenes simbólicas, eran señales de que el espíritu estaba siendo rechazado. Cada advertencia ignorada provocaba más castigo. Las posesiones demoníacas aumentaban, las guerras internas se intensificaban y el templo, antes lleno de oración, se llenaba de corrupción. Es en esta etapa donde las profecías se multiplican y la Biblia se convierte en un espejo sangrante de la condición humana. El juicio no viene por sorpresa, es anunciado con tiempo, pero el pecado ciega los ojos y endurece los corazones. Así, llega el exilio. Nabucodonosor destruye Jerusalén, quema el templo y arrastra al pueblo a Babilonia. No se trata solo de una tragedia política, es un castigo espiritual. La ciudad santa es profanada, los mártires mueren sin sepultura y el pacto parece deshecho. Pero incluso en el exilio, Dios no olvida. Levanta a Daniel, un joven que desafía al imperio con fe y oración. Las visiones apocalípticas que recibe, los sueños proféticos del juicio final, los símbolos de bestias y cuernos, todo eso nace en medio del castigo.
El mismo castigo que debía destruir se convierte en un escenario para nuevas revelaciones. En Babilonia, las oraciones se transforman en resistencia, la fe en salvación, y los secretos del fin comienzan a ser revelados como si fueran una continuación del pacto eterno. Este periodo oscuro establece el patrón espiritual que aún hoy se repite: bendición, caída, juicio, restauración. Israel se convierte en un laboratorio celestial donde Dios muestra su carácter, su justicia y su fidelidad. Cada conquista y cada derrota tienen un eco escatológico. Por eso, al leer el Antiguo Testamento, no estamos revisando un archivo muerto. Estamos asistiendo a una película viva de lo que ocurre cada vez que una nación se aleja de Dios. Y si Israel fue corregido, ¿qué nos espera a nosotros, con tanto conocimiento y tanta rebelión? Esa es la pregunta que nos prepara para entender la siguiente etapa, cuando la piedra angular fue colocada y rechazada. En medio de siglos de profecías, sacrificios, señales y expectativas, la llegada del Mesías debía ser el clímax de toda la historia sagrada. Y lo fue, pero no como muchos imaginaron. Jesús de Nazaret no vino con espadas, ejércitos ni coronas humanas. Vino con una túnica sencilla, palabras que atravesaban el alma y un amor que desenmascaraba las máscaras religiosas. Aquel a quien se esperaba como libertador político se presentó como sanador de almas, exorcista de demonios, perdonador de pecados y portador de revelaciones. Cumplió cada profecía mesiánica con precisión celestial. Nacido de una virgen, en Belén, descendiente de David llamado Nazareno, luz para los gentiles. Sin embargo, fue rechazado. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. Este rechazo no fue una sorpresa divina, sino parte del misterio que ya estaba escrito en los apócrifos y anunciado por Isaías. El Mesías sería despreciado, herido y entregado por nuestros pecados. El escándalo no era simplemente que Jesús fuera rechazado, sino quién lo rechazó. Los guardianes del templo, los que conocían la ley, los que recitaban oraciones y analizaban símbolos, fueron los primeros en levantar la cruz. No soportaban su autoridad espiritual, su compasión hacia los marginados, su crítica a los rituales vacíos. Los fariseos amaban más la tradición que la verdad, más el templo físico que el espíritu viviente. En su ceguera, confundieron posesiones demoníacas con poder divino y atribuyeron los milagros del Mesías al príncipe de los demonios. En vez de reconocer el cumplimiento de las profecías, se aferraron a sus interpretaciones muertas. Este choque no fue político, fue espiritual, porque donde reina el espíritu de religiosidad sin fe, no hay espacio para la cruz ni para la redención. El juicio comenzó en la casa de Dios, pero el rechazo no detuvo el plan divino. Todo lo contrario, lo aceleró. La crucifixión no fue una derrota, fue el sacrificio definitivo. El velo del templo se rasgó, los sepulcros se abrieron y el infierno tembló. Aquellos que pensaron haber destruido al profeta sellaron su propia condena. El sacrificio del Cordero sin mancha rompió las cadenas del pecado, ofreció salvación a las almas perdidas y preparó el terreno para la resurrección, el evento más impactante de la historia espiritual. La cruz, símbolo de castigo, se convirtió en símbolo de redención. Lo que parecía una conspiración humana era un ritual celeste planeado desde el principio. El infierno fue expuesto, los santos fueron vindicados y los ángeles anunciaron: no está aquí, ha resucitado. El juicio había comenzado, pero también la esperanza. Desde ese momento el centro de las profecías se trasladó de lo visible a lo espiritual. Pero la tierra de Israel no perdió su santidad, todo lo contrario. Se convirtió en el escenario profético donde las señales del fin comenzarían a manifestarse. Jerusalén seguía siendo clave, pero ahora como símbolo de conflicto entre la fe verdadera y las falsas creencias. El espíritu del anticristo comenzó a levantar nuevas doctrinas, nuevas religiones, nuevos cultos disfrazados de luz. Sin embargo, la cruz seguía gritando verdad. Las almas eran rescatadas, los mártires daban testimonio, y las oraciones ascendían como incienso. Lo que nació en una cueva en Belén se expandió por todo el mundo, tocando palacios, chozas,
cárceles, montes y desiertos, porque el Mesías no vino solo para Israel, vino por toda la humanidad. Pero su tierra natal seguiría siendo el epicentro de la batalla espiritual más intensa jamás vivida. Y así, mientras el mundo moderno intenta borrar símbolos, desacreditar milagros y ridiculizar la fe, el escándalo de la piedra angular permanece. Israel, la nación que rechazó a su Mesías, será también el lugar donde Él regresará. Esta paradoja divina no es un error, es una revelación, y nos lleva a mirar no solo el pasado, sino el futuro. Porque si el primer cumplimiento fue literal, el segundo será aún más glorioso, y la historia, una vez más, girará en torno a un pequeño país, en un rincón del Medio Oriente, donde se decidirán los destinos eternos. Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén y anunció su destrucción, muchos no comprendieron la magnitud profética de sus palabras. Décadas más tarde, el templo fue destruido por los romanos, y el pueblo de Israel fue esparcido por todas las naciones. Así comenzó la diáspora, un exilio que duraría casi 2000 años. Ninguna otra nación ha experimentado algo así: perder su tierra, su gobierno, su idioma, y aún así mantener su identidad. Es un misterio viviente. Durante siglos, mientras las religiones se expandían, las culturas se mezclaban y los imperios caían, los judíos seguían siendo un pueblo separado, a veces reverenciado, otras veces perseguido, pero siempre distinto. Y en ese misterio se esconde una profecía, que un día regresarían. Jeremías lo declaró. Ezequiel lo vio en visiones de huesos secos que recobraban vida. No era solo poesía espiritual, era un juicio con redención escrita entre líneas. Los siglos de diáspora estuvieron marcados por dolor, martirio y milagros. Desde la Inquisición hasta los pogromos, pasando por la tragedia del Holocausto, millones de judíos fueron asesinados simplemente por existir. Pero incluso en medio de las sombras más densas, la fe no murió. Las oraciones seguían elevándose 3 veces al día, el próximo año en Jerusalén. Y esas palabras, más que nostalgia, eran una profecía en movimiento. El espíritu de conspiración que buscaba extinguir al pueblo elegido solo reforzaba el pacto invisible. Cada castigo injusto, cada expulsión, cada lágrima derramada era como una semilla plantada en la tierra del juicio, que algún día brotaría en salvación. Y ese día llegó. En 1948, tras una resolución de la ONU y en medio de un conflicto ardiente, nació el Estado moderno de Israel. Contra toda lógica, en contra de todas las probabilidades, el reloj profético comenzó a sonar de nuevo. El regreso de los judíos a su tierra no fue solo un evento político, fue un terremoto espiritual. Muchos teólogos lo interpretan como el cumplimiento de las profecías de Ezequiel 37, donde los huesos secos se levantan y forman un ejército. No fue solo el renacimiento de una nación, fue la resurrección de una promesa antigua. De repente, símbolos bíblicos volvieron a tener vida. El hebreo resurgió como lengua oficial. Jerusalén se convirtió en capital nuevamente y los enemigos se levantaron con furia. Las guerras no tardaron en llegar y cada una de ellas parecía más imposible que la anterior. Sin embargo, Israel sobrevivía, resistía y prosperaba. En medio de ese escenario, los ojos del mundo se volvieron hacia Medio Oriente. ¿Por qué un territorio tan pequeño causaba tanta tensión, tantos conflictos, tantas resoluciones? La respuesta no está en los mapas, está en la Biblia. La existencia de Israel moderno es una bofetada a los escépticos. ¿Cómo puede un pueblo volver a su tierra después de 20 siglos, bajo presión constante, rodeado de enemigos, y aún así florecer? Esa pregunta revela el poder de las profecías, porque Israel no es simplemente un país, es un testamento viviente, una señal escatológica, un símbolo de que la historia está llegando a su clímax. Los ataques, las guerras, los tratados de paz, todo está cargado de implicaciones espirituales. Cada misil lanzado, cada oración en el muro de los lamentos, cada mártir moderno, se conecta con los antiguos escritos que nos hablaban de restauración, castigo, cruz, redención y salvación. El mundo puede fingir que es un asunto geopolítico,
pero en realidad está asistiendo a un drama cósmico con el alma de la humanidad en juego. Este milagro del retorno también plantea una inquietud profunda. Si Dios cumplió literalmente su promesa de restaurar a Israel, ¿qué otras profecías están a punto de cumplirse ante nuestros ojos? ¿El tercer templo? ¿El pacto con el anticristo? ¿La batalla final? Todo parece girar en torno a esa pequeña nación. Y así, lo que empezó como una diáspora de juicio, se transforma en un escenario de revelación. Israel volvió, el templo aún no, pero los símbolos están alineándose, los actores están en sus lugares y el espíritu del tiempo está cargado de urgencia, porque cuando Israel resucita, las trompetas comienzan a sonar en el cielo y el mundo, quiera o no, debe prepararse para lo que viene. Pero antes, aún debemos hablar de una ciudad que no es como las demás. Jerusalén no es simplemente una ciudad, es un umbral entre el cielo y la tierra, un lugar donde lo visible y lo invisible se cruzan. Desde tiempos antiguos ha sido deseada, conquistada, destruida y reconstruida. Reyes han llorado por ella, profetas la han denunciado, y multitudes han orado hacia su dirección. ¿Por qué una ciudad tan pequeña genera tanta tensión? Porque no se trata de territorio, se trata de espíritu. En sus calles polvorientas resuenan los ecos de los milagros, los sacrificios, los exorcismos, las posesiones, las herejías y los actos más sagrados jamás registrados. Jerusalén es más que un símbolo religioso, es el corazón palpitante de las profecías. Zacarías 12 lo anticipó, todas las naciones se reunirán contra ella, y ya estamos viendo cómo cada conflicto, cada votación en la ONU, cada declaración política, parece girar en torno a ese punto exacto del mapa. La ciudad es sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, lo que la convierte en una bomba espiritual de tiempo. Para los judíos, es el lugar del templo y el arca del pacto. Para los cristianos, es donde Jesús fue crucificado y resucitó. Para los musulmanes, es donde Mahoma ascendió al cielo. 3 religiones, 3 visiones, un solo epicentro. Pero lo que muchos no entienden es que esta convergencia no es casualidad, es parte de un diseño profético. Jerusalén es la única ciudad del mundo cuya historia fue escrita antes de suceder. Es el campo de batalla espiritual donde se definirá el futuro de las almas. Cada piedra, cada templo, cada oración cargada de fe o de odio, vibra con una intensidad que el resto del mundo apenas percibe, porque aquí no se lucha solo por territorio, sino por la supremacía de la verdad. En el plano político, Jerusalén es un problema sin solución. Dividirla parece injusto, unificarla parece imposible. Cualquier intento de establecer soberanía completa sobre ella provoca reacciones en cadena, protestas, guerras, sanciones, conspiraciones. Pero ¿por qué tanto interés? ¿Por qué no hay resoluciones similares sobre otras ciudades en conflicto? Porque Jerusalén no responde a lógica humana. Es un testamento vivo. Cada generación que intenta tomar control de ella termina enfrentando un juicio espiritual. Aquellos que la tocan sin temor al espíritu terminan confundidos, caen en oscuridad, son absorbidos por los rituales vacíos y los símbolos malinterpretados. Los grandes imperios que la dominaron, Babilonia, Roma, el Islam otomano, ya no existen. Jerusalén permanece, como una herida abierta en el alma de la humanidad, recordándonos que la fe verdadera no puede ser sometida. Y es que Jerusalén tiene una función profética que aún no ha sido completamente revelada. Según las Escrituras, es el escenario donde se librará la última batalla. El anticristo pondrá sus ojos en ella, los 2 testigos predicarán allí, y los ejércitos del mundo la rodearán. Pero también es el lugar donde los cielos se abrirán, donde el Mesías regresará, donde las almas serán juzgadas y redimidas. En ella se sellará el nuevo pacto eterno. La ciudad del juicio se convertirá en la ciudad del perdón, pero antes deberá pasar por fuego. Las guerras, los atentados, los tratados fallidos son solo el preludio de lo que está por venir. Por eso, cada vez que escuches Jerusalén en las noticias, no pienses en política, piensa en profecía, porque algo mucho más grande se está moviendo detrás del velo de lo visible. Entonces,
Mientras el mundo la discute, mientras los poderosos intentan dividirla, y mientras los santos oran por su paz, Jerusalén continúa cumpliendo su rol profético. No es un lugar más, es una puerta entre dimensiones, una cruz entre culturas, un testimonio que grita al mundo que lo espiritual es más real que lo físico, y aunque parezca que la oscuridad domina, la luz ya fue prometida. Jerusalén será redimida, pero para que eso suceda, una gran mentira debe emerger primero, un pacto falso debe ser firmado, y en ese pacto, Israel volverá a estar en el centro. Las Escrituras son claras. Antes del regreso glorioso del Mesías, habrá una etapa de profunda oscuridad, marcada por una figura siniestra que intentará usurpar el lugar de Dios. El anticristo no aparecerá con cuernos ni con fuego saliendo de su boca. No, llegará como un hombre de paz, un diplomático brillante, capaz de resolver conflictos que durante siglos parecían imposibles. Y en el centro de su estrategia estará Israel. Según Daniel y Apocalipsis, este líder mundial establecerá un pacto con la nación israelí, un tratado que traerá una aparente solución al conflicto de Medio Oriente. Se hablará de salvación, de reconciliación, de esperanza, pero todo será un espejismo. Detrás de las palabras suaves y las sonrisas televisadas, se esconderán demonios, herejías, posesiones espirituales que buscarán destruir la esencia misma del pacto divino. Este acuerdo de paz será celebrado por el mundo. Líderes religiosos y políticos lo aplaudirán. Algunos incluso lo considerarán un milagro. Israel, cansado de guerras y amenazas, lo aceptará con alivio. Se le permitirá reconstruir el templo, restaurar sacrificios, revivir rituales antiguos, pero todo eso será parte de un plan mayor, porque ese templo, tan esperado por muchos, será profanado. Allí, en el lugar más sagrado, el anticristo se sentará y se proclamará Dios. Este será el punto de quiebre. Lo que comenzó como redención se convertirá en juicio, y muchos, incluso dentro del pueblo escogido, caerán en el engaño, no porque les falte inteligencia, sino discernimiento, porque cuando la fe se vuelve costumbre, los milagros se vuelven mercancía, y la oración se vuelve ritual vacío, el alma queda vulnerable. Durante esta etapa, las señales serán evidentes para quien tenga ojos espirituales. Se desatarán guerras, terremotos, plagas y milagros falsos. Ángeles verdaderos lucharán contra potestades de oscuridad disfrazadas de luz. Las religiones serán fusionadas bajo un culto global, una mezcla de verdades y mentiras que seducirá incluso a los elegidos. Israel, una vez más, será el centro del conflicto, y Jerusalén, ese lugar cargado de símbolos y profecías, se convertirá en la sede de la gran abominación. Aquellos que resistan serán perseguidos, encarcelados, ejecutados. Mártires modernos surgirán, pero también lo harán santos llenos del Espíritu, con revelaciones profundas, dispuestos a entregar su vida antes que doblar sus rodillas ante el falso Mesías. Porque en medio del juicio, la fe verdadera brillará como fuego en la noche. Este engaño final será tan sofisticado que muchos cristianos también caerán. Se dejarán llevar por los milagros aparentes, por los discursos de unidad, por las promesas de prosperidad. Ignorarán las advertencias antiguas, despreciarán los apócrifos, ridiculizarán a los profetas, y en esa ceguera adorarán sin saber al enemigo del alma. El anticristo no solo buscará controlar a Israel, buscará suplantar al Mesías. Ofrecerá perdón sin cruz, redención sin arrepentimiento, espíritu sin santidad, pero todo será oscuridad disfrazada de revelación. Quienes han profundizado en las profecías, quienes han orado con sinceridad, quienes conocen los secretos del juicio eterno, sabrán que ese hombre no trae salvación, sino destrucción, porque no hay luz sin verdad, y no hay verdad sin Jesús. Y así, el mundo será dividido entre los que siguen al Cordero y los que adoran a la bestia, entre los que entienden los símbolos y los que repiten rituales vacíos. Y una vez más, Israel será el termómetro espiritual del planeta. Cada decisión tomada en sus fronteras tendrá eco en el cielo.
Cada oración en el muro resonará en lo eterno, porque cuando el anticristo se siente en el templo, el reloj profético entrará en su última cuenta regresiva, y mientras muchos aún se debaten entre la duda y la fe, el rey ya se prepara para descender, justo donde todo comenzó. Cuando las trompetas del Apocalipsis cesen y el eco de las batallas espirituales se disipe, no será Nueva York, ni Roma, ni Pekín el lugar donde todo se defina. Será Jerusalén, el Monte de los Olivos, testigo de la ascensión de Jesús. Será el mismo punto donde sus pies tocarán la tierra nuevamente. Esto no es un símbolo poético, es una profecía literal. Zacarías lo afirma, Hechos lo confirma. El Mesías no regresará en secreto, ni en metáforas, ni por sueños colectivos. Regresará con poder, gloria y juicio. Y ese retorno no será manso. Será el clímax de siglos de misterios, rituales, milagros, sacrificios, cruces y redención. Toda alma, todo ángel, todo demonio sabrá que el verdadero rey ha vuelto y volverá a Israel. Porque ese pequeño territorio no solo fue el escenario del principio, fue preparado para el fin. En ese momento, todas las máscaras caerán. El anticristo será desenmascarado, los falsos profetas silenciados y los símbolos vacíos destruidos. El reino de Dios, anunciado desde Génesis hasta Apocalipsis, descenderá con majestad. El monte se partirá en dos, las naciones serán juzgadas, y los mártires serán vindicados. Todo lo que parecía conspiración será revelación. Cada oración derramada en secreto, cada lágrima en medio del castigo, cada clamor en medio de la oscuridad, será respondido. El Mesías no viene a negociar, viene a reinar, y su trono no será una invención política, será una realidad espiritual con impacto eterno. Y en medio de ese juicio, Israel será restaurado, no solo como nación, sino como puente entre el cielo y la tierra. La ciudad del juicio se convertirá en la ciudad de la gloria. Pero este retorno no es un evento aislado, es la culminación de todo lo que las Escrituras han anunciado desde el principio. El Edén cerrado será abierto, el árbol de la vida florecerá, las almas, antes condenadas, encontrarán salvación, y los que eligieron la oscuridad recibirán castigo. Porque la cruz no fue en vano, y la sangre derramada aún clama justicia. La fe de Abraham, el sufrimiento de los profetas, la esperanza de los apóstoles, todo encuentra sentido en este momento. Y nuevamente, Israel está en el centro, no por mérito propio, sino por elección divina. Porque Dios no rompe sus pactos, Él los cumple, incluso cuando el mundo entero duda, incluso cuando la religión falla, incluso cuando la herejía parece triunfar. La fidelidad de Dios trasciende las generaciones, y su promesa permanece firme. En ese día los ángeles cantarán, los demonios huirán, y cada lengua confesará: Jesús es el Señor. No habrá más necesidad de templos, porque Él será el templo. No habrá más necesidad de sacrificios, porque su sacrificio fue suficiente. No habrá más religión, porque habrá comunión eterna. Y sin embargo, todo esto sucederá en un mismo lugar, Israel. Por eso las naciones tiemblan, por eso los cultos intentan suplantar esa verdad, por eso hay tantas conspiraciones alrededor de un pueblo tan pequeño, porque el infierno sabe lo que muchos ignoran. El escenario del fin es el mismo del principio, y el que vino como siervo volverá como rey. Entonces, mientras aún hay tiempo, es momento de volver al origen, no solo geográfico, sino espiritual. Israel no es solo una nación en conflicto, es un espejo del alma humana, una brújula profética, un altar de promesas. Cada vez que miremos ese territorio recordemos, allí comenzó la redención, y allí terminará, porque lo que está escrito se cumplirá, y lo que se cumplió fue solo el comienzo de lo que está por revelarse. Después de todo lo que has escuchado, ¿sigues creyendo que Israel es solo un país más? Dime en los comentarios, ¿crees que estamos viendo el cumplimiento final de las profecías? ¿Qué papel crees que jugará Jerusalén en los próximos años? Tu opinión importa, así que comenta, comparte este video con quien necesita despertar
Y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima revelación.